Buenas tardes amigos, gracias por acompañarnos a nuestro estudio de cierre de Shabbat. Vamos a estudiar en esta ocasión el capítulo 21 del Evangelio de Lucas. Recordarán que el capítulo anterior concluye con la exhortación que Yeshua hace al pueblo y a sus discípulos. Les dice: guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y llaman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Esto es una exhortación al pueblo, a todos los que creían en él, para no seguir las enseñanzas de estos líderes religiosos de Israel. Muchas de esas enseñanzas lamentablemente continúan hoy en día vigentes. El propósito de Yeshua para hacer esta exhortación tiene mucho que ver con la restauración de todas las cosas, pero que en este caso, quienes estamos regresando al Padre por el Hijo, por creer en Yeshua, tenemos la oportunidad de regresar por el buen camino. Lo que no significa que estén excluidos, que esté excluido el pueblo de Judá, por supuesto que no, pero hasta determinado tiempo van a entender. Mientras tanto, todavía continúa la incredulidad en el Hijo de Dios. Vamos a hacer una oración para consagrar este tiempo de meditación de la palabra. Señor, gracias te damos, papito, por este tiempo que estamos pasando en el estudio, Señor, y que tú nos estás pastoreando, porque sacias nuestra alma y nos llenas de vigor y nos haces como huertos de riego, Padre eterno, y como manantiales de agua. Mi Dios, que estas aguas solamente provengan de Siloé, tuya Yeshua, con tu revelación, Maestro. Gracias te damos por este tiempo, mi Dios, y por este estudio en el que nos adviertes que tengamos precaución, que estemos atentos, que estemos advertidos sobre los tiempos finales. Y no es casualidad que en estos tiempos, Padre eterno, las personas sigan haciendo lo mismo que antes, Padre, siguiendo doctrinas de hombres, mandamientos de hombres, y no hagan lo que dice tu palabra, mi Dios. Y aquí lo único que nos puede unir a tu pueblo Israel, lo único que puede unir a un solo pueblo, en tu mano eres tú, Yeshua, el único que puedes unirnos, no el hombre, Señor, porque los hombres siempre hacen sus mismas doctrinas, sus mismos conocimientos, pero tú, Yeshua, nos enseñas tu bendita palabra, tal y como la dijo el Eterno en el Sinaí. Gracias, Padre, por esta revelación que nos das este día de hoy. Yo te pido, Padre, que quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón, que podamos ser convertidos en nuestra alma, mi Dios, para así agradarte, que podamos acercarnos delante de ti como ofrenda grata delante de ti. En el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Amén. Pues bien, les comentaba en la mañana en el estudio de Génesis 28 que acerca de los votos, del voto que hizo Jacob en Betel, cuando dijo esto es casa de Dios, en relación al lugar donde durmió y tuvo la visión de esta escalera que conectaba la tierra con el cielo. Y vimos toda la simbología y todo el aspecto profético de este lugar. Y bueno, termina su voto, su promesa, Jacob, hablando de los diezmos, del tema de las promesas de los diezmos. Y en ese sentido, ¿sí? Perdón, no habilité la cámara, perdónenme. Perdón, ya ahora sí. Les comentaba que en ese sentido, el voto de Jacob acerca de los diezmos
tuvo que ver con este compromiso por parte de Israel, de las 10 tribus de Israel, para sostener, para proveer de todo lo necesario a la casa del Señor. En este caso, el tabernáculo y después el templo de Jerusalén. Y bueno, en ese tema, en ese sentido, les comentaba en la mañana que publicamos ya un segundo libro de este ministerio relacionado precisamente con ese comentario, el comentario que lo titulamos El diezmo conforme a la doctrina de Yeshua. Ya lo pueden ustedes, pueden tenerlo en Kindle, incluso hay aplicaciones en donde lo puedes tú obtener gratuitamente en electrónico. Ya en físico también, pues obviamente tratamos de dejarlo al mínimo para que solamente salieran los gastos de impresión por parte de Amazon, que tiene que hacer el trabajo de impresión del libro, obviamente. Pero bueno, la idea es esa tratar de exponer el tema tan controversial en estos días acerca del diezmo en su contexto real. Y lo vimos en la mañana acerca de este compromiso, y ya Moisés incluso refrendando el voto de Jacob, y en Sinaí dándose ya el mandamiento para Israel. Así es de que el contexto de este estudio del capítulo 21 de Lucas toca este tema relacionado con la situación de la forma en cómo estaban viviendo los líderes de Israel, en el contraste acerca de los pobres, las viudas, la gente que estaba necesitada. Lo que Yeshua estaba exhortando era a no olvidarse de los aspectos más importantes. Tú no puedes vivir tu vida considerando pues que estás bien con el Eterno mientras hagas caso omiso a las necesidades de toda la gente que te rodea, que las personas que están necesitadas, y que quizás tú tienes conocimiento de lo que necesitan y pudiendo proveerles, en tu mente dices, no, pues es que tengo mi diezmo y mi diezmo lo tengo que entregar porque es así como me lo enseñaron. Es justo lo que Yeshua recriminó tan duramente, como aquella ocasión en donde el Señor reclama que por causa de mandamientos así, de cumplir un mandamiento de forma religiosa, que aunque era un mandamiento, por supuesto que estaba vigente el mandamiento porque estaba el templo, enseñaban los líderes al pueblo a decir, bueno, que le dijeran a sus padres que estaban en necesidad, que los hijos podían decir, excusarse con los padres, no te puedo ayudar con esto porque es Corban, es mi ofrenda al templo. Así es de que la llevo al templo, pero pues tú te quedas con tu necesidad, papá o mamá. Es absurdo, y esto Yeshua lo recrimina tan duramente que es la razón por la cual cambia el contexto, todo el contexto de las ofrendas y los diezmos. Por eso, una vez derrumbado el templo de Jerusalén, la forma de la gratitud de las personas tendría que cambiar de una forma a una gratitud de corazón verdadero, fidedigno, pero sin olvidar desde luego la necesidad de aquellos que te rodean. Y entonces comienza el versículo 1 del capítulo 21 de Lucas diciendo, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Yeshua se encontraba en un lugar específico del templo en donde se encontraban las arcas. Hay una diferencia entre el alfolí y el arca de las ofrendas. El alfolí era el lugar destinado para el templo, en donde se guardaba el producto de los diezmos, así como las ofrendas voluntarias. Estamos hablando principalmente pues, de granos, de cosecha, de alimento. Nehemías 10:39 dice,
porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví las ofrendas del grano, del vino y del aceite, y allí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Es una referencia a este lugar, al alfolí, donde se guardaban todas. No es la canastita que nos enseñaron. No es la canastita. Bueno, esa es la forma de recolectar, pero bueno. Entonces el arca de las ofrendas es una referencia a una de las 13, se dice que había 13 arcas que se encontraban en un lugar específico en el atrio del templo. Cada arca tenía un propósito diferente, y aquí y vamos a ver cómo, un poquito más claro, cómo es que efectivamente esto de los diezmos, las ofrendas, etcétera, tenían un propósito de manutención del templo. Lo que vimos en la mañana acerca del voto que hizo Jacob respecto de los diezmos tiene que ver con todo esto que finalmente se estaba ya cumpliendo por parte de Israel. Por ejemplo, había un arca que decía que tenía el letrero ciclos nuevos, es decir, ciclos apartados para los gastos del año en curso, ¿sí? Ciclos viejos relacionados con los del año pasado, los del año anterior. El arca que decía tórtolas y palominos. Tórtolas y palominos. El dinero que se echaba aquí era el precio que pagaban los que tenían que ofrecer 2 tórtolas o 2 palominos. Como lo hizo Miriam. Exactamente, así es. Una de las aves que como ofrenda quemada, y la otra como sacrificio por el pecado. El arca de las ofrendas quemadas, este dinero cubría el gasto de las ofrendas quemadas. El arca para la ofrenda, que se ocupaba precisamente para la madera del altar, que era quemada en el altar. El incienso, el arca donde se recopilaba el dinero para el incienso, para comprar el incienso. En fin, y había otra arca, dice, para el santuario, dinero para el propiciatorio. Las 6 arcas restantes llevaban una inscripción que decía ofrendas voluntarias. Es probable que Yeshua haya visto a esta mujer echar 2 blancas en una de estas últimas 6 arcas como ofrenda voluntaria, lo que implicó mayor atención por parte de Yeshua en relación al corazón de esta mujer. Ahorita vamos a leer cómo es que llega esta mujer, él observa esto. Existe entonces una diferencia descrita en la Biblia en relación a las ofrendas que el pueblo llevaba a cabo, tanto voluntarias como por pecado. En el caso del diezmo, fue establecido como un mandamiento para el exclusivo sostenimiento de los levitas y sacerdotes por su servicio en el templo. Sin embargo, se describe el caso de las ofrendas de los diezmos, establecida como mandamiento para los levitas. Hay quienes, yo respeto la forma de cómo vean las cosas, pero yo se los expongo como lo he comprendido, porque muchas veces se quiere hacer como una separación muy radical, o muy diferente entre las ofrendas y los diezmos. Sin embargo, la Escritura habla de la ofrenda del diezmo. Realmente es una ofrenda, es un mandamiento. No significa que las ofrendas no sean mandamientos, por supuesto que son mandamientos, ahí está en la ley. O sea, y al momento de que se le dice a la gente, pues una cosa es ofrenda porque es voluntario, lo que tú quieras, y otra cosa es un mandamiento porque es justamente el 10%, y esa diferencia que se hace es equivocada. ¿Por qué? Porque tú puedes ver en la ley sacrificial, en la Torah, que había ofrendas que eran mandamiento, no eran voluntarias. Así es de que esa diferencia no cabe. Lo que sí es que el diezmo tiene una especificación, por cuanto se marca un porcentaje específico de la cosecha que debía entregarse.
Pero no es como que diferente en otro sentido, ¿no? Simplemente que tan es así que se habla de la ofrenda del diezmo. Y vamos muy claramente, acompáñenme rápidamente ahí a Números 18, por favor. Podremos decir que la ofrenda es el concepto general, y hablar de diezmo pues ya es el específico. Pero como un ejemplo, Números 18, 25, a partir del versículo 25, y habló el Señor a Moisés diciendo, así hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida al Señor el diezmo de los diezmos. Ya se dieron cuenta que es una ofrenda. Entonces dicen que no es una ofrenda. No, claro que sí, el diezmo es una ofrenda. Verso 27, y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Así ofreceréis también vosotros ofrenda al Señor de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda del Señor al sacerdote Aarón. Son ofrendas, así es de que, en base a textos bíblicos, es lo que... ¿Quieres comentar algo? Es lo que yo... solamente la aclaración. Entonces dice versículo 2 de Lucas 21, vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas, y dijo, en verdad os digo, que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Esto que estamos leyendo nos deja a nosotros muy claro, muy claro, que el Señor estaba viendo el corazón de las personas. En esta viuda está representa a todas aquellas personas que estaban actuando en gratitud. Es justo la esencia que enseña a sus discípulos, y que es justo este concepto que ve en esta mujer, en esta actitud de corazón, de amor al Señor, sincero, fidedigno, que plasma el autor de la carta a los Hebreos cuando habla acerca del sacerdocio de Melquisedec, en referencia a Yeshua y de los diezmos. No porque sea el contexto del diezmo del mandamiento de Números 18, no es en ese sentido. El contexto de capítulo 7 de Hebreos tiene que ver con el sacerdocio, con el sacerdocio que iba a quedar firme una vez que fuera destruido el templo de Jerusalén, porque ya no iba a haber levitas sirviendo en ningún templo. Y es justo la enseñanza de Yeshua a sus discípulos: vayan, den el evangelio y reciban lo que les den. ¿Por qué? Pues porque el concepto iba a cambiar. Lo que quería Yeshua, lo que quiso dejar claro a partir de él es que la gente manifestara su gratitud, su sinceridad. Y en base a eso, justo como Yeshua vio en esta mujer, él mismo seguiría viendo, y el Eterno, el Padre, seguiría viendo hoy en día a todos aquellos que de corazón expresan su gratitud. Pero no porque te estén enseñando un mandamiento que ya no está vigente, porque ya no lo puedes cumplir, porque no hay templo. Conste que no soy yo, es la propia Escritura que nos lleva a este tema. Es un tema, yo lo sé, es un tema un poquito complicado para muchos, no les agrada mucho. No crean, a mí tampoco. pero si toca, si vamos verso por verso, yo quiero no dejar de ser muy claro en este tema y en esta convicción. ¿Por qué? Porque no podemos dejar de lado la misericordia, el amor y la justicia de la que habló Yeshua y dejó plasmada en estas palabras acerca de lo que hizo esta mujer. Cuando dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. No por cuanto a de qué se trataba,
no por un porcentaje, no por la cantidad que pudo haber puesto esta mujer en esta arca, sino porque lo puso de todo su corazón, por amor fidedigno a Dios. Eso es lo que quiere Dios de todos nosotros. De nada te sirve que tú quieras cumplir hoy en día con un diezmo cuando tienes a tus papás o tienes un hermano enfermo o un hijo que necesita que tú le apoyes y dices, no, pues es que tengo el diezmo y no puedo. ¿Cómo crees? No, eso sería totalmente, eso es aberrante, esto lo despreció, lo desechó Yeshua, y lo que te está enseñando es esto, la esencia del diezmo que se enseñó en Números, como lo acabamos de leer desde la Torá, es esta, la que vino a enseñar Yeshua, no para abrogar tal cual una ley que ya estaba establecida, sino para ponerla en un nivel espiritual mucho más alto, perdón. Así es de que dice versículo 4, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra. Y aquí está el comparativo. O sea, claro, en un momento tú puedes ver que hay gente que quizás tenga posibilidades económicas para ofrendar mucho, y hay personas que quizás puedan no ofrendar o quizás no puedan ofrendar nada. Sin embargo, el corazón va a estar expuesto, el corazón de estas personas va a estar expuesta ante Dios, y eso es lo que vale hoy en día. Mas esta de su pobreza ha hecho todo el sustento que tenía, y cuando habla de sustento es lo que tiene para vivir, imagínate. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, ofrendas voluntarias, dijo, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán y que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Aquí está la profecía. El contexto de que tú puedes leer en tu propia Biblia es que esto que se estaba viviendo en el templo de Jerusalén por causa de la religiosidad y por causa de ver esta injusticia y tan drástica entre ricos y pobres, esta injusticia, esta forma de vida que tenía el pueblo, los ricos se hacían más ricos y los pobres se hacían más pobres. Fue por esa razón que la voluntad de Dios es que este lugar en donde se estaba dando este aspecto simplemente dejara de existir. Y bueno, una de las cosas que nos ayuda mucho es precisamente leer en contexto, no solamente quizás un solo capítulo, sino incluso el anterior y el posterior, para que tú más o menos tengas una idea más clara de qué se trata, en qué sentido son las palabras de Yeshua. El hecho de que Yeshua haya profetizado que el templo de Jerusalén sería destruido tiene implicaciones muy profundas para nuestra fe, como para nosotros que creemos en el Hijo de Dios. Ya que dicho acontecimiento en realidad tiene muy poco que ver con, sí tiene que ver, pero no tanto como el aspecto espiritual. Es decir, este acontecimiento histórico de la destrucción del templo de Jerusalén tiene mayores implicaciones a nivel espiritual para todos nosotros, por cuanto que las cosas del templo que se practicaban y que daban una justificación, ¿sí?, a la presencia divina en ese lugar. Al decretar la destrucción del templo, pues representa entonces un cambio de forma de vida tanto para todo el creyente allá mismo en Israel, como para todo creyente en la dispersión. Y esto suena muy lógico. ¿Por qué? Porque precisamente, de acuerdo al mandamiento de Yeshua que le dio a sus apóstoles, en el sentido de que llevaran su nombre hasta lo último de la tierra,
pues era obvio que iba a haber muchísima gente, como hoy en día, que pues Jerusalén, Israel nos quedaría lejísimos. Las cosas tenían que cambiar. Pero es un error considerar que por esa razón, entonces ahora yo pueda considerarme en el lugar de un levita por el hecho de que yo piense que estoy sirviéndole a Dios. Eso es un error garrafal. Eso no puede ser. Eso no es así. Yeshua no enseñó eso, porque de haber sido así, la enseñanza de Jesucristo les hubiese dicho a sus discípulos, muy fácil, utilizar la lógica. Bueno, vayan y pidan, den el evangelio y pidan los diezmos y vivan de eso. El obrero es digno de su salario. Pero nunca lo dijo así. ¿Por qué no lo dijo así? La razón más importante, porque Yeshua no podía contradecir la Torá, no podía transgredir la Torá. Si esto lo hubiera dicho el Señor a sus discípulos, imagínense, qué terrible, porque en el templo estaban sirviendo los levitas y los sacerdotes. De ninguna manera. Si alguien más calificado para ocupar, el lugar de los levitas, en caso de ser así, pues hubiesen sido sus propios discípulos, 12, los primeros. Sin embargo, esto no sucedió así. En las cartas del Nuevo Testamento vemos que ellos mismos iban al templo y cumplían con todos los mandamientos mientras el templo estaba vigente. Yeshua jamás enseñó a no cumplir con los mandamientos relativos al templo de Jerusalén. Así es de que, bueno, todo esto tiene que ver con una lógica y el sentido común que cada quien podemos ocupar en el momento que queramos. Así es de que todo esto te lleva a considerar la razón por la cual el autor de la carta a los Hebreos habla de Yeshua como el sumo sacerdote y en consecuencia el cambio de sacerdocio. Pero no para que te lo den a ti. ¿Sí? Ok. Y una vez más, el tema de la cita de la que habla Pedro, relacionada con que somos reyes y sacerdotes y que por esa razón estén considerando que pues cualquiera que pudiera transmitir o compartir o enseñar la Biblia ya puede cobrar los diezmos, es un error, es una mentira. ¿Por qué? Porque Pedro está hablando de Éxodo 19:5, en donde efectivamente el Señor, antes de darle la ley a Israel, hizo esta promesa: y ustedes me serán una nación de gente santa, de reyes y sacerdotes. Es lo mismo que dijo Pedro, pero el contexto de las palabras de Pedro tiene que ver con la promesa del pacto, la ley. No con el hecho de que andemos nosotros sustituyendo a los levitas. Verso 7, y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Mesías, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Cuando dicen no vayáis en pos de ellos, no sigas su enseñanza, no sigas esa doctrina. El engaño tiene que ver precisamente con la doctrina que estarían recibiendo las personas para ser engañadas. De que Yeshua mismo dijo que los engañadores vendrían en su nombre. Entonces, si vienen en su nombre, es muy fácil que un creyente caiga. Un creyente que no está percibido, que no está velando. ¿Qué significa cuando dice Yeshua velad? Porque el tiempo está cerca. Estemos atentos a los mandamientos del Señor. Que estemos atentos, que cuando dice velad, cuando tú estás velando, estás en guardia, estás presto, estás poniendo mucha atención. Significa que todos tus sentidos están al 100. Eso es velad. Cuando dice Yeshua velad, y el contexto tiene que ver con tu salvación, la salvación eterna, es precisamente incluso tener muy vívido el sentido de tu lógica, del sentido común. Tú vas a poder ver
Claramente cuando hay algo que no checa en lo que te está diciendo alguien. No te late. Hay algo que Humberto está diciendo y no me late. A ver, me voy a poner a estudiar. Claro, ese es el propósito. Estamos llamados a seguirle a Él, no a seguirlos a los hombres. Miren, nosotros somos sustituibles, 100%. Hoy estamos, mañana no estamos, pero el propósito divino va a continuar. Por esa razón, no se vale, y eso quiero ser muy respetuoso con eso, no se vale que la gente de repente diga, es que fulanito de tal me dijo esto y estoy confundido. No, pues, no se vale, no está bien. ¿Por qué? Porque no importa lo que te diga fulano, no importa lo que comparta fulanita, fulanito, etcétera, la responsabilidad de la salvación es personal. En algún momento yo dije, yo no soy responsable de la salvación de nadie, por mucho que los ame. Los quiero y hacemos muchas cosas por esto que nos apasiona, por amor a ustedes, sí les amamos. Pero no puedo ser responsable o sea, nadie puede ser responsable por la salvación de nadie. Somos mortales. El único que en un momento tiene que asumir esta gran responsabilidad de su salvación eterna, eres tú mismo. Así es de que, como consejo, ya no digamos, pues es que por tanto tiempo estuve confundido porque pues fulanito o fulanita dijo esto y aquello. Pues no, eso es un error, no debe ser. Entonces sal de la religiosidad, deja de ser una persona religiosa y conviértete en un talmid, conviértete en un estudiante, en un discípulo de Jesucristo, pero un verdadero discípulo. Y entonces vas a ver que tu vida va a comenzar a cambiar. No solamente porque vas a empezar a entender de una forma diferente y más clara las cosas, vas a vivir en convicción de lo que estás viviendo, cómo estás viviendo tu fe. Así es de que bueno, la advertencia entonces de Yeshua tiene que ver con el cuidado que debemos tener todos los creyentes para no ser engañados por aquellos que incluso viniendo en el nombre de Yeshua, conforme a sus atributos, pretendan engañar a las personas o sin pretenderlo incluso vayan por un camino equivocado. Les repito, todos somos susceptibles de equivocarnos. Y eso se vale. Fíjense, se vale, por supuesto que se vale. Somos humanos y todos somos estudiantes. Y el Señor nos puso por igual y dijo, ninguno de ustedes se haga maestros porque todos son hermanos. Uno es su maestro. Entonces se vale. Las palabras de Yeshua a mí me justifican para que en un momento dado yo pueda estar errado, fíjate en algo. Y no va a pasar nada que alguien me diga, oye, yo considero esto y pienso que te equivocaste. Oye, vamos a estudiar. Pues tienes razón, fíjate. Simplemente en este caminar nos ha pasado, ¿no? Que hace como 4 años todavía andábamos celebrando Hanukkah, por ejemplo. Por ejemplo. Y ahora ya entendemos que no debemos de andar celebrando una tradición judía que solamente les pertenece a ese pueblo y ya. Pero es un caminar que esto nos está llevando a no estar estancados, sino a ir avanzando, ¿no? Seguir adelante. Así es. De conocimiento. Lo difícil, muchas veces lo difícil es no tener la humildad y la sencillez para decir, pues vamos avanzando. Claro. Porque si alguien me llegara a decir, oye, es que hace tiempo, sí, tienes razón, no lo voy a negar. Pues ¿cómo crees que voy a negar las cosas la forma en cómo he vivido mi fe? De ninguna manera. Pero estoy justificado por las palabras del maestro. Soy un estudiante. Y continúo siendo estudiante, igual que todos ustedes. Así es de que estamos al parejo, ¿eh? Así es. Mateo 23:5 dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Esto tiene que ver precisamente con el aspecto religioso, en la forma en cómo algunas personas viven su fe. Lo expresó Yeshua en su momento en relación a los líderes de Israel, pero esto continúa siendo el día de hoy. Hoy se continúa dando todo ese aspecto de
que la gente hace cosas para ser vistas por los demás. No solamente de las filacterias, porque todavía, o por supuesto que hay gente que les gusta andarse luciendo con las filacterias y disfrazados. Y encima de todo, pues dicen que enseñan en el nombre de Yeshua. Pues no checa, o sea, ¿sí me explico? Muchas cosas que hacen, las hacen para ser vistos. Esto que de Mateo 23:5 aplica en todos los sentidos de la forma en cómo muchas personas viven su fe. Y eso es lo que tenemos que evitar. Mucha gente hace cosas porque quieren ser muy vistas por las personas en relación a cómo viven su fe. Y hablando específicamente pues de los rituales, ¿no? Aspectos rituales que tiene mucho el judaísmo, pero la diferencia es de que el pueblo judío tiene esa tradición milenaria. Nosotros no. Nosotros no tenemos eso. Así es de que nosotros, una de las características que tiene el pueblo que está regresando al Padre a través del Hijo, de repente tiende mucho a eso. Como dijo Pablo, a fascinarse por todas estas cosas. Y sí, son cosas de repente que son muy llamativas, muy bonitas, pero que no te edifican. No te edifican. ¿Qué es edificar? Tú puedes decirle a una persona, te pregunta, oye, ¿puedo hacer esto? Yo puedo hacer el otro, y bueno, tú respondes por atención a la persona, pero tú no puedes decir, pues no importa, si te edifica, hazlo. O sea, como que si tú estás dedicado a hablar de Yeshua, de Jesucristo, si tú predicas al Hijo de Dios, tú no puedes decirle a una persona que te pregunta acerca de cuestiones tradicionales, por ejemplo, hablando específicamente del judaísmo, cualquier aspecto, no importa que sea, y de repente te pregunta, pues tu respuesta tendría que ser en el sentido muy responsable, considerando si lo que te está preguntando esta persona, que necesita orientación, está siendo, es para ser edificada sobre el fundamento de la fe de Jesucristo. ¿Qué es una edificación? Una construcción, y necesita cimientos. ¿Cuáles son esos cimientos? ¿Jesucristo? No es Jesucristo. Entonces orienta a la persona y dile, ¿sabes qué? No, eso no te edifica en la fe del Hijo de Dios. Eso te edifica en la fe del judaísmo. Es muy claro. No es lo mismo. La fe judía no está basada en la fe del Hijo de Dios. No. Es decir, todo el aspecto religioso del judaísmo se sale del contexto original de Moisés. Excede. No está basada. La fe de Jesucristo es la fe de los patriarcas. Pero la fe del judaísmo tiene, por supuesto, bases de la Torá, pero en mayor contexto tiene mucha base de mandamientos tradicionales de los hombres. Y ese es el problema. Entonces, a uno que está regresando al Padre a través de la fe de Yeshua, pues es obvio que no te edificas. Entonces, no todo te edifica, ¿no? O sea, no podemos actuar como que irresponsablemente con tal de darle el avión, como dice mi esposa, a la gente. Pues no, si te están preguntando es porque consideran importante tu opinión. Entonces, sé responsable y diles, ¿saben qué? Eso no te edifica en la fe de Jesucristo. O sí, por supuesto, si tiene que ver con mandamientos que están establecidos en la Torah, con la enseñanza de Yeshua, sí, te recomiendo que practiques esto porque esto te edifica, es justo lo que enseñó Yeshua, es justo lo que enseñó Moisés, los profetas, etc. ¿Okay? Entonces dice versículo 9, y cuando oigáis de guerras y de sediciones. A partir de aquí vemos una de las profecías que tendrán cumplimiento en dos eventos históricos.
un cumplimiento muy cerca, muy temprano del tiempo de Yeshua, y otro hasta el tiempo del fin. Porque efectivamente tiene que ver con los eventos del fin, pero hay acontecimientos que están aquí literalmente profetizados y que se dieron justo precisamente en el tiempo de la destrucción del templo de Jerusalén. Es impresionante. Y bueno, cuando digas de guerras y de sediciones, ¿qué son las sediciones? La sedición tiene que ver con algo que provoca inestabilidad, un desorden. Y la pregunta es, vemos a diario en las noticias que hay inestabilidad en todo el mundo. En todo el mundo. La gente reclamando de los gobiernos, la gente provocando desórdenes, rompen, por donde van rompen vidrios, hay mucha violencia, o sea, es como una manifestación en reclamo, pero ya cada vez más violenta. Eso es una sedición. De hecho, de acuerdo a las leyes, la sedición es un delito. Es un delito tipificado claramente que tiene que ser sancionado. El problema es que no sancionan a la gente. Pero bueno, todo tiene que ver con aspectos políticos. Políticamente tiene un costo que los gobernantes no quieren asumir, o no les conviene asumir. Pero bueno, el asunto es que estamos viendo todo esto en todo el mundo. Dice, no nos alarméis porque es necesario que estas cosas acontezcan. Primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación. Y recordemos los eventos históricos, porque antes de la destrucción del templo, también comenzó a haber sediciones allá en Jerusalén. Hubo grupos en que se empeñaron en desestabilizar el orden del gobierno de Roma sobre Israel. Y dice, versículo 10, entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. ¿Qué no es lo mismo? No es lo mismo. Si hablamos de nación, el concepto de nación tiene que ver con el concepto griego ethnos, que tiene que ver con raza, tribu, pueblo. El pueblo en sí. Pero cuando hablamos de reinos, estamos hablando de quienes ejercen el poder, las autoridades que ejercen el poder, es decir, los gobernantes, los gobiernos como tal. Entonces, cuando dice se levantará nación contra nación, ahí es un problema ya de pueblos. Ajá. Por ejemplo, podemos ver lo que es la película que me platicaste hace rato, puede ser algo similar, en donde hay un desprecio, una guerra, una actitud en contra de determinado grupo de personas. Y reino contra reino, pues estamos hablando que se confirma el tema de las guerras. Y no necesariamente guerras, porque cuando dice se levantará, ¿sí? Esto da el contexto tiene que ver con el aspecto de que los gobernantes van a estar en oposición, ¿sí? Van a estar en oposición. Y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias. Efectivamente, cuando habla de hambres tiene que ver con la escasez de los alimentos, literal. Y esto pues ya tiene décadas que se ha estado viendo, pero cada vez se extiende más. Y las pestilencias tienen que ver, están relacionadas con las plagas, enfermedades, el SIDA, virus mortales, ébola, tantas cosas que están surgiendo hoy en día que son terribles y hasta mortales. Y habrá terror y grandes señales en el cielo. Las señales... Perdón, y grandes señales del cielo, exactamente. Bueno, esto tiene que ver con aspectos sobrenaturales que se verán en el cielo. Cosas que quizás nunca en la vida se habían visto.
Todo esto tiene que ver con los tiempos del fin. Dice verso 12, pero antes de todas estas cosas os echarán mano. Y aquí ya estamos hablando de los tiempos en que les tocó a ellos vivir, a los discípulos. Les echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevado ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Si ustedes leen las cartas del Nuevo Testamento, se van a dar cuenta que fue literal. Y esto será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Fíjate lo que está diciendo el Señor. No te preocupes por qué vas a decir cuando te pongan ante las autoridades. Dice, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. ¿Recuerdan lo que sucedió con Esteban? ¿Qué fue lo que sucedió? Que se levantó ante el Sanedrín y dio una cátedra impresionante acerca de toda la historia de Israel, y terminando precisamente con la visión. Se abrió el cielo y expresa lo que estaba viendo en ese momento, y finalmente pues lo mataron. Pero aquí el tema es, dices tú, bueno, pues se suponía que no iba a morir. No muere su alma. La exhortación que hace Yeshua para resistir es porque puede ser que maten tu cuerpo, pero es preferible que no pierdas tu alma. Tienes que resistir. A eso se refiere el Señor. Muchos mártires murieron. Todos los discípulos de Yeshua fueron muertos cruelmente. Y el asunto es que ellos resistieron. Y recibieron la promesa de reinar sobre las 12 tribus. Verso 16, mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Y él mismo está confirmando, y sí, van a morir algunos de ustedes. Esa es la profecía que literalmente se cumple en la vida de los discípulos, tal cual. O sea, esta parte de la profecía que habló Yeshua, efectivamente se iba a cumplir en el tiempo de ellos. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. ¿Ya te diste cuenta de qué está hablando? La salvación de las almas. Mateo 10, 28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces, la exhortación que está haciendo Yeshua para ti y para mí es que resistamos en el tiempo de la persecución, porque sí va a haber persecución, pero tenemos que resistir a fin de salvar nuestra alma por causa de la paciencia. Verso 20, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Y bueno, aquí el antecedente histórico dice que cuando los romanos acabaron con Jerusalén en el año 70, no fueron dejados judíos con vida en la ciudad. Los romanos renombraron a la ciudad Aela Capitolina, y durante muchos años no permitieron ni al judío entrar a Jerusalén. Incluso lo que se le conocía anteriormente como Jerusalén, se le cambió el nombre con todo el propósito precisamente de erradicar todo lo que tenía que ver con el pueblo judío y su identidad en relación a la ciudad. Así es de que y bueno, se dice que el aniversario de la caída de la ciudad y de la destrucción del templo, cuando se invitaba a los judíos para venir a llorar amargamente a la ciudad.
pero solamente era como una invitación y después tenían que regresar. Flavio Josefo, en esta ocasión, en este evento, actuó como un mediador para los romanos, y cuando las negociaciones fracasaron, fue testigo del asedio y de las consecuencias del mismo, de este evento. Él escribió esto, dice: ahora, como el ejército no tenía más personas para matar ni nada para saquear, y su furia carecía de cualquier aliciente, ya que si hubieran tenido algo que hacer, no habrían tenido ningún miramiento con nada, César dio órdenes de que demolieran toda la ciudad y el templo, y dejar en pie las torres de Fasael, Hípico y Mariamne, ya que eran las más altas, y la parte de la muralla que rodeaba la ciudad en el lado oeste. Este muro se salvó con el fin de garantizar un campamento para la guarnición que quedará allí, y las torres se conservarían para mostrar a la posteridad qué tipo de ciudad y qué bien fortalecida era aquella, a la que los romanos habían sometido con su valor, o sea, como un trofeo. Los encargados de la demolición hallaron el resto del recinto de la ciudad, de tal forma que los que llegaran a este sitio no creerían que hubiera sido alguna vez habitado. Este fue el final de Jerusalén, una ciudad de gran magnificencia y fama entre toda la humanidad, provocado por la locura de los sediciosos. Flavio Josefo, volumen 7, del 1 al 4. Josefo afirma que 1.110.000 personas murieron durante el asedio, de los cuales la mayoría eran judíos. Además, 97.000 fueron capturados y esclavizados. Muchos huyeron a la ciudad, a las zonas de todo el Mediterráneo. Se dice que el general Tito se negó a aceptar una corona de la victoria decretada por el Senado de Roma, diciendo, fíjate lo que dijo Tito, el general Tito: no hay mérito en derrotar a un pueblo abandonado por su propio Dios. Qué duro. Pero efectivamente no hay, si consideramos que no hay nada que suceda en la historia que no esté en la mano de Dios, si nosotros consideramos que el Señor está en control de todo, pues vamos a entender las palabras que a continuación va a decir Yeshua en relación a la retribución, en relación al juicio que ya había sido anunciado por los profetas. Verso 21 dice: entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Acompáñenme a Oseas, por favor, capítulo 9, versículo 7, dice, vamos a ver de qué está hablando el Señor. Dice: vinieron los días del castigo, vinieron los días de la retribución, e Israel lo conocerá. Necio es el profeta, insensato es el varón de espíritu, a causa de la multitud de tu maldad y grande odio. Estas palabras de Yeshua, lo que está refiriendo en relación a la retribución, también tiene que ver con un evento que sucedió y que está relatado en el libro de los Jueces, capítulo 19. Les recomiendo que lo lean, todo el capítulo 19. Es un capítulo muy, muy duro, muy crudo, en relación a lo que sucedió a una concubina de un levita. Pero precisamente está hablando Yeshua de este tema. ¿Por qué? Porque esta atrocidad la cometió en parte del pueblo de Israel, específicamente una tribu
Así es de que les recomiendo que lean todo el capítulo y sepan de qué está hablando Yeshua. Digo, para no desviarnos mucho del tema, pero para que también entendamos a qué se está refiriendo y cuáles son las causas del pecado del pueblo, qué es lo que está castigando tan duramente el Señor. Dice el versículo 22 nuevamente, porque estos son días de retribución. ¿Por qué está hablando de retribución el Señor? Es de venganza, en un sentido, no para toda la humanidad, pero sí para el pueblo del que está hablando, es decir, para el pueblo de Israel, para el pueblo judío en ese momento. Y una vez más, estamos hablando también del tiempo del fin. También va a ser juzgado las naciones ya a nivel general por causa de este pecado. Dice el versículo 23, más hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Aquí está el cumplimiento de lo que estábamos viendo en el antecedente histórico de Flavio Josefo. Aquí lo vemos profetizado. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. De acuerdo a la profecía de Yeshua, el tiempo de los gentiles puede haber sido cumplido ya en junio de 1967, cuando después de la guerra de los 6 días, Israel recuperó Jerusalén. Otra hipótesis es que la referencia al tiempo del cumplimiento de los gentiles es que en que estarán hollando la ciudad de Jerusalén se encuentra conectada con Daniel capítulo 9, es decir, cuando venga el Señor, cuando regrese, cuando lo veamos en las nubes descender. Así es de que sí, versículo 25, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Vamos a Isaías 13, versículo 10. Dice, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Esto puede ser un evento de un eclipse. Pero cuando Yeshua habla de del tiempo del fin, quizás esto, aunado a las señales en los cielos, quizás sea algo más impresionante. Seguramente será así. Dice, y en la luna y en las estrellas y en la tierra, angustia de las gentes confundidas a causa del bramido de los mares y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube. Aquí vemos la profecía de Daniel. Daniel 7, versículo 13, que habla precisamente del momento en que el Señor regresará, con poder y gran gloria. Estos son los eventos entonces, los acontecimientos que van a anteceder a la venida del Señor. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis que por vosotros mismos, que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Yeshua habló de la parábola de la higuera en referencia al tiempo en que debemos saber que la venida de Yeshua ya está cerca. Entonces, por eso exhortó para dejar la glotonería. Vamos a ver más adelante que habla de dejar la glotonería y embriaguez.
y los afanes de la vida que tienen como propósito hacer que los olvidemos de mantenernos a la espera de su venida. Es decir, si hay algo que a cualquier creyente le perturba o le estorba o le distrae de estar velando, de estar atento a los acontecimientos y de estar entendiendo los tiempos en que vivimos, no es precisamente a través de las noticias que vas a estar haciendo esto, ¿no? Sino a través del conocimiento de la Escritura también. Por supuesto es importante todos los eventos que en el mundo están ocurriendo, pero cuando dice dejar la glotonería y la embriaguez y los afanes, lo que está diciendo el Señor es dejen las cosas que tienen que ver con la satisfacción de la carne, que no le dediquemos tiempo de más a esas cosas. Sí es bueno, por supuesto que es bueno tener un descanso, de repente que puedas tener un gusto, no sé, cualquier cosa, pero no te dediques a eso, todo, nada más. En eso no consiste la vida, ¿sí? Vamos más adelante. Dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. Es decir, que por causa de andar distraído en las cosas del mundo que te gustan, que te agradan, que bien rico y que la pachanga y que esto y lo otro, simple y sencillamente no maduraste en tu fe, te quedaste enano y no te alcanzó para estar velando en este día el que está advirtiendo el Señor. Así es de que no digas que el Señor no te lo advirtió. Claro que sí. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad, pues. ¿Ves? Velad. ¿Qué significa esto? Tiene que ver con mantenerse despierto. Mantente despierto espiritualmente con todos tus sentidos al 100%. Siempre. Mantente despierto, mantente alerta, que tu espíritu esté alerta. Pues en todo tiempo, ¿cómo? Orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y enseñaba de día en el templo y de noche saliendo se estaba en el monte que se llama de los Olivos. Y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Si nos damos cuenta, era una costumbre de Yeshua enseñar en el templo. Muy endeble, esto deja muy endeble el argumento de lo que comentábamos el estudio pasado, hace 8 días, de que porque en Juan 10 dice que Yeshua estaba en el templo cuando el pueblo estaba celebrando la fiesta de la dedicación, que por esa razón ya van por hecho que estaba celebrando esta fiesta tradicional. Pues no es necesariamente así. Realmente era una costumbre de Yeshua enseñar en el templo. Todo el tiempo estaba así. Y como vemos, en la mañana estaba enseñando en el templo y en la noche el Señor se quedaba en el monte de los Olivos. Así es de que, pues bueno, hasta aquí termina el capítulo. Y lo que nosotros podríamos comenzar más bien a seguir, no comenzar, sino continuar fortaleciendo en nuestras vidas es lo que debemos entender verdaderamente por velad por este día, cuando llegue este día, en tanto que llega este día. ¿Por qué? Porque al final de cuentas nosotros tenemos que estar preparados. Y en el contexto del capítulo está hablando el Señor de que todas estas injusticias que él estaba viendo van a terminar.
Pero la forma en que van a terminar tiene que hacer que mediante un juicio, es decir, el juicio a los hombres. Cuando habla de retribución, y cuando ustedes se dan cuenta de la referencia que les di en Jueces, que les recomiendo que lean, se van a dar cuenta de que está hablando el Señor. Está hablando de la maldad de los hombres también, que será castigada en los tiempos del fin. Pero antes vendrá este fuego purificador acerca de aquellos que por causa de la paciencia resistan. Vamos a orar por favor para terminar. ¿Es una oración? Señor, gracias te damos, papito, por esta enseñanza que nos has dado, Yeshua, para que estemos apercibidos, atentos, Señor, en este tiempo en que vivimos. Pero ¿cómo hemos de estar atentos solamente con el estudio de tu palabra? Porque solamente de esa manera en lo espiritual vamos a estar apercibidos, Padre. Porque el afán de este mundo, las cosas en las que vivimos, todo eso nos absorbe el tiempo, pero solamente vamos a poder estar atentos de manera espiritual. Y tú de esa manera nos vas a percibir, nos vas a avisar. Padre eterno, ayúdanos a llevar este evangelio, mi Dios, para que a todas las personas que podamos nosotros hablar de tu palabra, mi Dios, en estos tiempos. Tú sabes qué corazón va a ser una buena tierra, Padre, para depositar tu semilla, pero que nosotros no dejemos de hablar, no dejemos de compartir, porque está cercano el tiempo en que tú vienes. Gracias, papito, porque tu bendita palabra hace ese cerco en nuestra vida para no caer en el engaño, para no caer en el error. Te pedimos que nos sigas instruyendo y que nos sigas revelando, Señor, tu palabra en toda esta semana, Señor, que nos guardes, que guardes a todas las personas también que se reunieron con nosotros, a sus familias, mi Dios. Te pedimos todo esto en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Amén.